Palabra viva. Dios le bendiga. Bendiga a su hermano que tiene a su lado con toda bendición. Dele lo mejor de Dios para su hermano. Y Dios nos ha dado la bendición de poder estar en su casa en esta mañana y continuar adorando su nombre en medio nuestro. Amén. Bien, ¿cuántos están listos para recibir una palabra del Señor? Qué bueno, gloria a Dios. Pues vamos a preparar nuestros corazones y vamos a ir a la palabra del Señor, siempre con la expectativa de que Dios nos dé una porción que edifique nuestras vidas y nos bendiga. Quiero invitarla a que juntos vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 en adelante. Y aprovechamos esta ocasión también para saludar a los amigos y hermanos que están en sintonía a través de cada uno de los medios que Dios ha abierto para hacer correr su palabra. Desde aquí también les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Bien. La palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Es muy interesante nosotros poder leer en la Biblia la historia de hombres y de siervos, instrumentos del Señor, que sirvieron a Dios con todo el corazón y que tuvieron un papel predominante en todo lo que es la historia bíblica del pueblo de Israel. Y qué bueno que podemos ver a través de cada uno de los personajes de la Biblia lo que Dios nos enseña. Porque la Biblia es un libro perfecto. La Biblia es un libro redondo.
Fue escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios a través de su palabra nos habla, nos enseña. Y todo lo que está en la Biblia ha sido escrito para nuestra enseñanza. Por lo tanto, aunque un hombre haya tenido un papel importante en la palabra, Dios no oculta absolutamente nada, sino que muestra todas las cosas. Salomón, como rey de Israel, tuvo un papel y él jugó ese papel. Pero también Dios menciona cuáles fueron sus faltas y cuáles fueron sus errores. ¿Usted se ha preguntado para qué es esto? ¿Usted se ha preguntado cuando lee la Biblia para qué sirven todas estas cosas? Pues es nada más y nada menos que para nuestra enseñanza. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, y es útil para corregirnos, es útil para instruirnos. Y esa palabra de Dios es la que nos guía a Dios en cada una de las áreas de nuestras vidas. Así que usted ha venido a la casa de Dios en esta mañana. Algunos están conectados a través de los medios, pero la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos da a nosotros la claridad que nosotros necesitamos para poder caminar en este camino con certeza, con que podamos ver el camino. Así nos dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Este Salomón, que ya era viejo, dice que Salomón además de la hija de Faraón, dice que amó a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gentes de las cuales, mira lo que dice la palabra: Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Ya Dios se lo había dicho. Se lo había dicho a los hijos de Israel. Dios no quería que su pueblo se mezclara con otras gentes, con otras culturas, con otras naciones. ¿Por qué? Porque esa gente, esas culturas, esas naciones tenían otros dioses. Y no era que no se juntaran, sino que no se mezclaran, que no hicieran alianza. Dice aquí muy claro, o sea, no te llegaréis a ella, no tendrás relaciones con ellos. Y se lo dijo por una razón, porque Dios quería proteger su pueblo de que su corazón se torciese. Dijo, porque ciertamente, mira lo que dice la palabra, ciertamente. Porque todo lo que está en la Biblia es cierto. Toda palabra que sale de la boca de Dios es verdadera. Y si nosotros le hacemos caso a una palabra de Dios que es verdadera y la tomamos como tal, va a ser de gran ayuda y de gran bendición para nuestras vidas. Pero Él se lo dijo muy claro, dice, ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Entonces, ¿qué pasó? Ya Salomón sabía cuál era la ley. Pero dice, a estas, las que le acabo de mencionar ahora mismo, dice, se juntó Salomón, mírenle el acento que le pone ahí, se juntó no solamente se juntó, sino que se mezcló emocionalmente. Porque eso era lo que había dicho el Señor a través de la palabra. ¿Ok? No te inclines, no te mezcles. ¿Por qué? Porque tu corazón se va a inclinar. Y tuvo Salomón, ya usted sabe, 700. No 500, no. Diga, 700. 700 mujeres. Ofrézcome. Era bravo, el hombre era bravo. Muy bravo. Bueno, que Dios nos ayude. Dice, y 300 concubinas. Ofrézcome.
No, era tremendo. Bien, pero dice algo aquí muy claro, dice, pero sus mujeres desviaron su corazón. Y ya cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Mire lo que dice aquí, pone una coma y da una explicación, como el corazón de su padre David. Porque usted sabe que David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque David también tuvo faltas, cometió errores y Dios no se los ocultó los errores, pero David tenía un corazón alineado al corazón del Padre. Y en medio de todo esto, Dios lo hace resaltar y lo menciona, porque su corazón no estaba recto conforme al corazón de su padre David. Porque Salomón siguió e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Vuelve y menciona a David su padre. Aquí vemos la importancia del corazón, mis queridos hermanos. La importancia del corazón. Por eso Dios nos dice a nosotros, a través de su palabra, nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Así que guarda tu corazón. Aquí menciona el corazón de David y vuelve y menciona el corazón de David. ¿Por qué? Lo hace resaltar porque el corazón de Salomón se había desviado. Así, mi querido hermano, si te dice el Señor en este día, guarda tu corazón. Guarda tu corazón en Dios. Guarda tu corazón para Dios. Guarda tu corazón porque sí es posible, mis queridos hermanos. Porque aquí vemos que Dios lo menciona. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo resalta para nuestra enseñanza. Pero Salomón dice aquí que sus muchas mujeres desviaron su corazón. Mire a qué punto llegó Salomón a desviar su corazón. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Arranque ahí. Ídolo abominable de Moab. En el monte que estaba, ¿dónde? Enfrente de Dios mío. Le puso una sucursal justo al frente. Mire a qué punto llegó Salomón. Dice, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras. El asunto estaba grave. Estaba grave. Porque ¿cuántas mujeres era que tenía Salomón? Dígalo de nuevo. ¿Cuántas? 700. 700 mujeres extranjeras. Y a cada uno le hizo lo que quería. Ay. Estaba feo el asunto. Y quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Ya usted puede ver lo abominable que era esto delante de la presencia de Dios. El ver a su pueblo y el ver como en medio de su pueblo se ofrecían sacrificios abominables delante del pueblo de Dios y delante de esa nación que Dios había escogido. ¿Qué pasó con esto? Dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Era claro, ¿verdad que sí? Usted sabe que Dios se enoja, ¿verdad que sí? Y también usted sabe que Dios se agrada también, ¿verdad que sí? Que Dios se contenta cuando le damos una ofrenda bien de corazón. Pero también se enoja. Y se enojó contra Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¡Ay, santo! No era una sola vez, sino que era reiterado. Cuando algo es importante en la Biblia, usted sabe que la Biblia nos lo resalta, ¿verdad que sí? Y nos dice el Señor, de cierto te digo. Eso es para que no se nos olvide. Nos lo repite y nos lo repite. ¿Ok? Inclusive cuando Dios nos da el libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio es una confirmación de lo que ya nos dijo antes.
O sea, es una repetición. Okay, aquí está la confirmación. Cuando algo es en serio, Dios lo confirma. Cuando algo es en serio, Dios lo hace más claro. Y aquí hace la salvedad. Usted sabe que cada palabra en la Biblia tiene un propósito y Dios lo hace por algo. O sea, no simplemente Dios le dijo esto, había apartado a Jehová, se le había aparecido, dice, y lo pone como una nota para que nos quede claro, porque se le había aparecido 2 veces. O sea, no era que él no sabía, no era que él no tenía la instrucción, él estaba claro, muy claro, requete claro, de que esas eran cosas que eran abominables a Dios. Amén. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Amén. Ustedes saben, mis queridos hermanos, acerca de lo que es la idolatría. ¿Correcto? Que la idolatría es un pecado abominable delante del Señor. Aquí yo tengo una pequeña definición de lo que es la idolatría a través de la Biblia. Dice que la idolatría es la adoración, veneración o servicio a cualquier persona, objeto, imagen o concepto que ocupe el lugar de Dios. Todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios es idolatría. Algunas están en estatuas, otras están en imágenes, pero otras pueden ser objetos, pero algunas también pueden ser creencias, conceptos, opiniones o algo que esté en el corazón que ocupe el lugar de Dios. Quiere decir que todo lo que desplaza a Dios del lugar de adoración, entonces se convierte en idolatría. Y es una transgresión directa a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque se considera una forma de culto que lo que hace es reemplazar al Creador y se le da adoración a la creación. Y nosotros lo vemos ahora mismo como hay muchas corrientes en el mundo donde se le da adoración a la creación y no al Creador. Usted ha escuchado mencionar la palabra la madre naturaleza. Y algunos veneran la madre naturaleza, quitándole la adoración al Padre creador de todas las cosas. Y así vemos el hombre torcido y perdido en lo que es el motivo principal por el cual Dios nos creó. Así que todo lo que es idolatría, hay muchas formas modernas de idolatría. Ya no solamente se limitan a los cuadros, a las imágenes y todo lo demás. Hay muchas cosas que le quitan el lugar de Dios y que ocupan el lugar de Dios, desviando realmente su propósito y desviando la adoración solamente a Él. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Lo dijo muy claro desde el principio. Así que todo lo que usted vea, aunque tenga apariencia de ser espiritual, si le pone algo delante a la adoración a Dios, entonces no es de Dios. Es idolatría. No importa. Puede ser un ángel que esté en los cielos. Puede ser un instrumento que Dios utilizó aquí en la tierra. Si está delante de Dios, no es de Dios, es idolatría. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Amén. Dale el aplauso. Dale el aplauso a Jesucristo. Él es digno de toda nuestra adoración. Así que todo lo que quiera ocupar el lugar en el medio que no sea Cristo es idolatría. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en el corazón es idolatría. Y la idolatría, sabemos nosotros que es un pecado
abominable delante del Señor. Dios fue muy claro. Dios fue muy claro con su pueblo. Acuérdense que Dios escogió este pueblo y lo escogió con un propósito y les prometió que los iba a llevar a la tierra prometida y les iba a entregar una tierra donde fluía leche y... Gracias por ayudarme ahí. Ustedes son muy buenos, ustedes me ayudan ahí. Gracias. Pero Dios le dijo a este pueblo, mucho antes de que ellos entraran a la tierra prometida, Dios le dijo, miren, le voy a decir algo que es importante, que yo quiero que ustedes lo tengan pendiente y que no se les olvide a ustedes. Así también Dios nos lo dice a nosotros. Se lo voy a decir y se lo voy a repetir, porque hay algo importante que yo quiero que ustedes lo tengan presente, que no se les olvide. Qué bueno que usted viene a la iglesia. Qué bueno que usted se congrega. Porque cuando usted se congrega, usted recibe una palabra que posiblemente usted la había escuchado antes ya. Pero cuando usted viene a la iglesia o cuando usted se pone a la palabra, usted vuelve y escucha la palabra. Y el Señor le recuerda la palabra. Ah, es verdad. Y usted se mantiene enfocado. Por eso no se descuide de la congregación, hermano. No se descuide de la congregación. Venga a la casa, estimule a los hermanos al amor y las buenas obras. Porque cada vez que nos exponemos o vamos al discipulado o estamos involucrados de una forma o de otra, eso es lo único que nos ayuda a nosotros a poder permanecer. El que se aleja se enfría. Y si se enfría es presa fácil de cualquier dardo de fuego del enemigo. Uno de los principios que Dios nos ha enseñado a través del pastor Edward es este, que hay que involucrarse porque es la única forma de crecer en Dios. Es la única forma de yo poder permanecer enfocado. ¿Por qué? Porque dioses han salido por el mundo. ¿Por qué le digo dioses con D minúscula? Porque todo lo que nos quita la atención de Dios puede convertirse en un Dios con D minúscula para desenfocarte de las verdades de Dios. Con la exposición que tenemos nosotros todos los días a los medios de comunicación y con la... Gracias, Señor, pues no me dejaste decirlo. Que hay en los medios de influencers que influencian. A muchos influencian, con malas enseñanzas, y no necesariamente nos llevan a Dios, nos alejan de Dios, desenfoca, o sea, la gente vive desenfocada, vive distraída por la cantidad de exposiciones que hay. Pero Dios nos dice que tengamos en cuenta esto para que nosotros no andemos como el que anda distraído, sino como el que anda enfocado. Así que exhorta a tu hermano que tiene a tu lado, vamos, amado, enfocado en Dios. Enfocado en Dios, 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 enfocado en Dios. Así Pablo lo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No quite los ojos de Jesús, no quite los ojos de Jesús, aunque vengan los problemas, hermano, porque problemas vienen. ¿Y tú sabes cuál es el problema más grande? ¿Tú sabes cuál es el problema más grande para ti? ¿Cuál es el problema más grande? Mire, el mío es el problema más grande. ¿Sí o no? Porque uno no ve para el lado. Siempre uno cree que el problema de uno es el más grande. ¿Verdad que sí? Pero no es así. Así que enfócate en Dios, no en el problema, para que puedas permanecer caminando sobre las aguas. Usted sabe, ¿verdad? La historia de Pedro, ¿verdad que sí? No se la tengo que repetir, ¿verdad que no? La historia de Pedro. Mire a Jesús, mire a Jesús. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 11 al 16, aquí viene un recordatorio de Dios para su pueblo. Dice Dios a su pueblo, guarda lo que yo te mando hoy. Le dice el Señor, he aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Y como decía un amigo mío por ahí, decía, y a todo lo... Eso lo dijeron ustedes. Y el amigo mío también, ¿ok? O sea que Dios le prometió, mira, todo lo que termine en eo, yo te lo voy a entregar. Aquí menciona alguno, ¿verdad que sí? Pero eo, como usted quiere decir, es un enemigo del propósito de Dios. ¿Ok? Entonces Dios le prometió, te lo voy a entregar. Ahora, le dijo una cosa, mira, guárdate de hacer alianza.
Cuidado con las alianzas. Cuidado con las alianzas. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos, para que no te hagan tropezar. ¿Usted se ha tropezado alguna vez? ¿Y se ha caído? ¿Y qué usted hace después de que usted tropiece y se cae? Se ríe, ¿verdad que sí? Algunos se ríen, algunos se paran y algunos, ¿verdad que sí? Se ríen de él o de ella. Es duro caerse, ¿yo? Entonces, le dice, ellos, si tú no te guardas y haces alianza, ten cuidado porque pueden ser tropezaderos en medio de ti. Entonces, le dijo el Señor, derribaré sus altares, no le dijo edificaréis altares, le dijo derribaréis altares. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Edificó altares. Entonces, si usted va camino a Santiago, usted no puede ir rumbo al norte con la esperanza de que va a llegar a Santo Domingo. ¿Es correcto? ¿Cuántos han salido para Santiago y han llegado a Santo Domingo? Eso no va a pasar, hermano, no va a pasar nunca. No va a pasar nunca. Entonces, si Dios le dice, ustedes lo que van a hacer es derribar altares, hacer todo lo contrario, es en contra de Dios. Y lo que pasaba era que estaba edificando altares. Y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios después de Jehová. ¿Sabe una cosa? Jehová, cuyo nombre es celoso. Ay, santo. ¿Usted sabía que Dios se llamaba celoso? ¿Usted lo sabía eso? Si no lo sabía, hoy lo estamos aprendiendo. Dice, cuyo nombre es celoso. Mire cómo lo pone con la C mayúscula. Quiere decir que le da una connotación de nombre. ¿Ok? De nombre. Cuyo nombre es celoso. Y confirma, Dios es celoso. No celoso como nosotros, amados. No se confunda en cuanto a eso. Dios es celoso de su gloria. Y Él nos creó para la alabanza de su gloria. ¿Por qué razón? Porque la única forma que podemos nosotros permanecer es dejando a Dios en el centro de nuestra adoración. Todo es por nuestro bien. Si Él es el centro y se mantiene en el centro, entonces toda la creación va a girar perfectamente. Todos los planetas giran, todo el universo gira en torno a Él, porque Él es el creador de todas las cosas. Dios es celoso de su gloria. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán, oye eso, y te invitarán. ¿Quién nos va a invitar? Todo lo feo. Lo que mencionamos aquí, todo lo que termina en ello, ¿qué le van a hacer? Le va a hacer invitación. Porque usted sabe una cosa, hermano, que el pecado es una invitación. El pecado es una oferta, como la oferta de compra y demanda. Se presenta a ti como una oferta, tú decides si lo compras o lo rechazas. ¿Ok? Entonces, todos los enemigos van a invitar a que le caigas atrás y que comas de sus sacrificios y que tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de dioses de ellas. Y resalta el Señor en el versículo 17, dice, no te harás dioses de fundición. Ven que Dios habla clarito. ¿Qué fue lo que pasó en el desierto cuando Moisés subió al monte? ¿Qué fue lo que hicieron abajo? Ellos fundieron, todas las joyas que tenían, todo el oro, lo fundieron, Lo fundieron y de ahí sacaron un becerro. El peor de todo fue Aarón. La mentira más grande, mire. Dije, no, porque el pueblo vino y tiró otra cosa ahí y salió ese becerro ahí. Así nomás, a lo loco, salió el becerro. Ok. Ahora, Dios le dijo la cosa clarita, ¿verdad que sí?
Dios nos habla claro a nosotros, ¿verdad que sí? Pero es para que aprendamos algo. Porque si aquí Dios se lo dice claro y vemos a veces como el pueblo hace algo que está en contra de esto, entonces dice, aprende. Porque a ellos no le fue bien. A Salomón después de eso no le fue bien. Dios guardó, ¿verdad? Lo guardó a él por amor a David, ¿verdad que sí? Pero la consecuencia la comenzó a pagar su hijo. ¿Ok? Por eso es importante que nosotros guardemos el pacto. ¿Ok? Pero Salomón terminó así. Pero él no comenzó así. ¿Usted sabía eso, que Salomón no comenzó así? Que él comenzó bien. ¿Usted quiere verlo? ¿Dónde comenzó Salomón bien? Ahí mismo, en Primera de Reyes, dele para atrás al capítulo 3, el versículo 1, para que veamos cómo fue que comenzó Salomón. Dice la palabra en Primera de Reyes 3, versículo 1, dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto que acababa de edificar casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Los lugares altos eran como pequeñas montañas, algunas naturales, otras que se habían edificado, que era donde en una planicie se ofrecían los sacrificios, ¿verdad que sí? Como no había casa, como no había templo, todavía en ese tiempo se sacrificaba a Dios en los lugares altos. ¿Ok? Recuérdese que después, cuando vemos en el capítulo 11, en esos lugares altos, ¿ok? En esos lugares altos donde se hacían sacrificios a Dios, después se comenzaron a hacer sacrificios a ídolos abominables del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya se había construido el templo y el templo se había convertido en el lugar de adoración. ¿Correcto? Pero esos lugares altos se convirtieron entonces después en lugares de adoración para dioses paganos. Por eso es que la casa hay que llenarla. Una mente vacía, compléteme la frase, ayúdeme ahí. Es un taller, el Señor lo reprenda. ¿Ok? Entonces usted no puede andar ocioso, mi querido hermano. No ande ocioso. Ocúpese en Dios, en las cosas de Dios, ocúpese. Llénese la mente de Dios. Ocúpese de la palabra, ocúpese. O escuche una alabanza, o venga al culto, o vaya al discipulado, ocúpese en Dios. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que nos enseña? De aquel que fueron expulsados los demonios, pero la casa entonces quedó vacía. Y cuando el demonio regresó y vio que la casa estaba vacía, dijo, wait a minute. Hasta inglés aquí. Ayúdeme ahí. Dije, wait a minute. Espérame un minuto. Y hace así, ¡fua! Y buscó a otros 7 peores. Dice, mira la casa está clean. Está vacía. Vengan y habitemos aquí. Por eso, el lugar que es de Dios, lo que es de Dios, llénelo de Dios. Porque si no, entonces van a venir y le van a poner ahí, un lugar de adoración a otros dioses. Nos damos a entender. La palabra de Dios nos está hablando claro. Entonces, aunque ya se había construido el templo en esos lugares altos que son de Dios, hay que permanecer adorando a Dios. Amén. Entonces, hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos porque no había casa edificada en ese momento en el nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Más, mire lo que dice aquí, hermano, mire. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso
en los lugares altos. Santo Dios. Ustedes están viendo. Salomón empezó bien. Él empezó bien. Dice, Salomón amó a Jehová. ¿Y cómo manifestaba que amaba a Jehová? ¿Cómo usted manifiesta que usted ama a Dios? ¿Cómo usted lo evidencia que usted ama a Dios? Andando en los estatutos de Jehová. Es la única forma. Usted no puede decir que ama a Dios y anda contrario a todos los estatutos y los mandamientos de Dios. Jesús, cuando vino, nos lo dijo clarito. Y volvió y nos lo repitió. Y nos dijo, el que me ama, compléteme la frase, por favor, ayúdeme ahí. Eso es lo que me gusta de ustedes, que ustedes están activos, ustedes están en esto. O sea, el que me ama, mi palabra guardará. Es la única evidencia. Es la única evidencia. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a Dios? El termómetro de ese amor va a ser siempre, siempre, siempre la obediencia a la palabra. Mira cómo resalta, dice solamente. Cuando algo es solo, quiere decir que no es acompañado. No había mezcla. Salomón comenzó bien. Él solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos a Jehová. O sea que él amaba a Dios. Él amó a Dios. En su corazón había un amor por Dios. Y amaba al Señor. Ahora, ¿por qué Salomón amó a Dios? Pregunta. Esta pregunta es para que usted la complete y se la lleve respondida. ¿Usted sabe por qué Salomón amó a Dios? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere que veamos un texto que nos dice por qué Salomón amó a Dios? Pues vamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Vamos a ver qué dice aquí. Siempre que usted ve que menciona a Salomón, siempre, o no siempre, casi siempre hay algo, hay alguna referencia acerca de David, ¿ok? Como padre de Salomón. Mira lo que dice aquí, dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón. ¿Cómo le llamó? Salomón. Ahí nació Salomón. Mire lo que dice ahí, al cual amó Jehová. Santo. ¿Por qué Salomón amó a Jehová? Porque Jehová lo amó primero. ¿Por qué ama usted a Jehová? Porque Jehová te amó primero. Dale ese aplauso al Señor. Si hoy puedes decir que amas a Dios, ese amor a Dios nació de Dios, viene de Dios y es de Dios. Dios siempre es primero en todo. Siempre es primero en todo. Nos da el ejemplo y nos dice, sigan mi ejemplo. Cuando nos pide que le amemos es porque ya Él nos amó. Y esta verdad es irrefutable porque de esta manera, de tal manera nos amó Dios, que fue y entregó a su Hijo unigénito, con un propósito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podemos amar a Dios? Porque Dios nos amó primero. Y ese amor es el que nos constriñe, el que nos habla, el que nos ministra. Y si Dios nos da entendimiento de con cuán gran amor Él nos ha amado, entonces solamente hay una respuesta de nuestro corazón hacia Él, y es amarle a Él también. Amén. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Entonces, sí, Salomón comenzó muy bien. Y vemos todo lo escrito acerca de la vida de Salomón y todo lo que hizo
y cómo también fue reconocido y había paz en Israel, había prosperidad en Israel y era conocido no solamente en Israel, sino que de fuera de Israel se conocía la fama de Dios por causa de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Era conocido Dios por lo que Dios le había dado a Salomón. Y hubo una reina que quiso venir de fuera, la reina de Saba, quiso venir a ver qué era lo que se hablaba, qué era lo que se decía de Salomón, que si era verdad que él tenía tal sabiduría de la que todo el mundo estaba hablando. Pero cuando ella vino, trajo muchos presentes y vino a reunirse con Salomón y compartió con Salomón y duró unos cuantos días con Salomón y le hizo muchas preguntas a Salomón, y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, le respondió. Dijo ella: lo que me habían contado no era nada parecido a lo que realmente yo estoy viendo. Esto excede toda mi expectativa. ¿Sabes por qué? Porque era de Dios. Porque la sabiduría que portaba Salomón era de Dios. Ahora, mi querido hermano, tú sabes que Dios quiere darnos sabiduría a nosotros. Porque así nos dice la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios te quiere dar sabiduría. Pero ¿sabes para qué es la sabiduría que Dios te da? Para que sea conocido Él. Para que sea conocido el Dios que te ha dado la sabiduría. Y si algo bueno pasa por la sabiduría que Dios te dio, ¿de quién es la gloria? De Dios. Dásela siempre a Él, porque Él siempre será digno de nuestra adoración y nuestra alabanza. Ahora vemos que Salomón amó a Dios porque Dios le amó primero. Pero después entonces sucede algo y hay un contraste. Hay un contraste en la vida de Salomón, que es el que leímos en el capítulo 11, versículo 1. Que dice ahí, esa parte dice: pero el rey Salomón amó, y mira lo que especifica, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Además de amar a Dios, ¿qué más amas? ¿Qué cosas del mundo todavía te atraen y tocan tu corazón? ¿Qué cosas del mundo, qué dioses del mundo son los que te están pidiendo amores? Porque un día tu corazón le pertenecía a ellos. ¿Qué dioses del mundo? Y hablo de dioses y vuelvo y se lo aclaro, como dice la Biblia, todos esos dioses están escritos con la D minúscula. Son dioses porque no son el Dios de Israel. Ese se escribe con la D mayúscula. ¿Qué otros dioses con D minúscula te están pidiendo amores? Además de. Tú puedes seguir amando a Jehová, pero además también dame un poco a mí. Dame un poquito de amores. Además de. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que en el mundo hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero además de amar a Dios, ama otras cosas. Ama a otros dioses que ocupan el lugar de Dios en el corazón. Y eso está bien, no solamente Dios, sino vamos a ponerle algo más, además de. Ahí comenzó el asunto. Ahí comenzó el detalle de Salomón, además de. Y si la palabra de Dios es tan clara y nos dice lo siguiente, y nos dice: si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque donde entra el amor del mundo, Dios no puede estar.
sale Dios y entra ese otro amor. Porque Dios no se mezcla con el mundo. Por eso es que dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Donde quiera que le diste un chance a las cosas del mundo, el amor del Padre se fue de ahí. ¿No da entendimiento el Señor? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Y lo de Él es solamente de Él. Dale solamente a Dios tu adoración. Porque Él te ha amado con amor eterno. Pero cuando una persona comienza a amar a otra, pierde todo. Pierde la conciencia, pierde todo. Y usted no se imagina, mi querido hermano, lo que puede hacer un hombre enamorado. ¿Cuántos se han enamorado aquí? Los hombres. ¿Cuántos de los hombres se han enamorado? Bien. Qué bueno, ¿verdad? Bien. Ahora, eso sí, que el hombre enamorado, mire, brinca, ¿cómo le llaman esto? Ayúdeme. La cerca, brinca cerca, se moja, no importa, coge prestado hasta una bicicleta para llegar donde la amada. Ok, no hay excusa, se le encuentra la forma, porque está enamorado. Y si eso le pasa a usted, o si le ha pasado a usted cuando se enamora, también en la Biblia hay una persona que le pasó, que se enamoró. ¿Ustedes quieren saber quién es? Oye, ustedes son curiosos, ¿eh? Ustedes no dicen que no a nada. A todo dicen que sí. Entonces, si ustedes quieren saber quién es, vamos al libro de Génesis, capítulo 29, versículo 18. Y vamos a ver qué le pasó a este caballero aquí con el nombre de Jacob. Dice, mire lo que pasó aquí, mire. Y Jacob amó ¿a quién? ¿Qué fue lo que Jacob hizo? ¿Qué? Amó a Raquel. Ay. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán, que era el papá de Raquel, le respondió, mejor es que te la dé a ti y que no se la dé a otro hombre. Quédate conmigo, no hay problema. Y así sirvió Jacob por Raquel. ¿Cuántos años? Dígalo con sazón, dígalo. ¿Cuántos años? 7 años. ¿Usted sabe lo que son 7 años? Trabajando de balde. Solamente por la comida y por el plato que ponía en su mesa y por un lugar donde dormir. ¿Cuántos años? 7 años. Ustedes son tremendos. Y dijo, así sirvió Jacob a Raquel por 7 años. Y dice, y le parecieron como pocos días. Ay, santo. Eso fueron como 7 días nada más. Para Jacob fueron como 7 días. ¿Por qué? Porque Jacob dice que la amó. Ese hombre estaba, enamorado. Por no decir la otra palabrita, ¿verdad? Estaba enamorado con A. ¿Verdad que sí? Enamorado. Dice, porque la amaba. Duró 7 años. Pero ahí no se acaba la historia. Cuando llegan los 7 años, ¿qué va a reclamar su premio? El banquete, bien la celebración y todo bien. El papá, Labán, dice, agárrate esta aquí. Y le dio a la mayor. Le dio a la mayor. No le dio a la menor. Dice, no, es que yo no te puedo dar la menor porque en nuestra tradición la mayor tiene que irse adelante. ¿Qué? Si tú quieres la menor, tienes que guamearte 7 años más. ¿Cuántos años? 7 años más. Ahora, ¿lo aguantó Jacob? ¿Duró 7 años más? ¿Por qué duró 7 años más? Porque amaba a Raquel. Ese hombre estaba entregado, enamorado estaba. Ustedes ven lo que es el amor.
El amor le busca la forma a las cosas. Si algo se te puso en el corazón, si algo tú lo amas con eso, tú lo quieres tanto, tú le encuentras la forma. Usted quiere algo, usted le encuentra la forma de conseguir ese algo. Ok, porque está vinculado emocionalmente. Usted le encuentra la vuelta. No, usted tiene que llegar a donde su amada, no, búsquele la vuelta. O coja un concho, o busque una bicicleta, o váyase a pie. Está lloviendo, una sombrilla, si no me voy sin sombrilla. Pero el asunto es que cuando el corazón lo quiere, usted le encuentre el camino. Y eso es lo que pasa, mis queridos hermanos. Por eso es importante el corazón. Porque si el corazón se desvió y se fue tras otros amores, y le respondió y le dijo que sí, y le dio amores a otra cosa del mundo, hay un detalle. Hay un detalle si se fue el corazón tras dioses ajenos. Porque entonces si lo ama, si llega a amarlo, entonces realmente de ahí está el detalle. ¿Ok? Pero Dios nos manda a nosotros, porque nos quede claro a nosotros los varones, Dios nos manda a los maridos a amar a nuestras mujeres. Amén. Dice, como dice Efesios 5:25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué tenemos que amar a nuestras mujeres? Porque Cristo amó a la iglesia. Y nos lo dice de forma comparativa. Así como Cristo amó a la iglesia, los maridos tienen que amar a sus mujeres y entregarse por ellas de la misma forma. Eso es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Amén. Así que si algún amor usted tiene a Dios, es a Dios, pero cuando usted ama a su mujer, usted lo hace por un mandamiento, porque es por Cristo. Es como si usted amara a Cristo y como Cristo se entregó por ellas. Amén. Jeremías 31, versículo 3 nos dice lo siguiente: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No me quedé escaso, sino que extendí mi misericordia, te la prolongué porque te he amado. Amados, Dios nos ama con un amor eterno. Dios nos ama con un amor eterno. Y Él solamente está esperando que en la misma medida podamos nosotros, por la revelación del Espíritu Santo, entender con cuán grande amor Él nos ha amado, para entonces que nosotros podamos responder con ese amor hacia Él de vuelta. Si hoy puedes decir que amas a Dios, puedes decir que amas a Dios porque Dios te amó primero y te ha dado testimonio y te ha manifestado que Él te ama de muchas maneras, de muchas maneras. A veces Dios usa procesos para demostrarnos que Él nos ama. A veces Dios usa personas para demostrarnos cuánto nos ama Dios. A veces Él usa lo que tú menos te imaginas para que tú puedas sentir que aún en medio de la oscuridad Él ha estado presente, porque Él no te ha dejado, por cuanto te ha amado y te ha amado y te ha amado y te ha amado con amor eterno. Aleluya. Dáselo a Él, dáselo a Él. ¿Sabes qué? Cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice la palabra, cuando él dice, bueno, guardar los mandamientos. Y él dice, sí, todas esas cosas he guardado desde mi juventud. Dice, pero cuando dice la palabra, dice, y el Señor le amó. El Señor le amó. Porque él sabía lo que había en su corazón. Pero una vez que le dijo cuál era la demanda, dijo, patica, ¿pa' qué te tengo? Yo te amo, pero no te amo tanto. Porque Dios sabía lo que había en su corazón, por eso le pidió eso. Dios sabe lo que está en tu corazón, por eso te pide algunas cosas, para saber qué hay ahí. Por cuanto el que pone su amor
en las cosas de este mundo, en las riquezas, en el lugar que le pertenece a Dios, entonces se convierte en un ídolo. Pero aún así, Dios nos ve extraviados, nos sigue amando. Y por eso prolonga sus misericordias. Y por eso la extiende hasta el día de hoy. Y por eso todavía hoy Dios ha tenido de ti misericordia. Sí. A veces uno se pregunta, pero caramba, pero ¿cómo Dios puede tener tanta paciencia conmigo? Dios mío, ni yo mismo tendría tanta paciencia conmigo. A veces uno se vuelve tan cabezón, ¿verdad que sí? Pero Dios tiene misericordia y extiende su misericordia hasta este día por cuanto nos ama. Él no va a pedir nada que no te haya dado primero. Y si Él te pide que lo ames a Él, lo hace porque ya Él te amó primero. Pero una vez respondes tú a ese amor y le amas de todo corazón y guardas tu corazón en Dios, Dios ha prometido a todos aquellos que le aman también concederle una recompensa. De la misma forma, cuando Salomón amó a Dios y andó conforme a Dios y manifestó que amaba a Dios, fue bien. Pero cuando se torció su corazón, también entonces tuvo una consecuencia. Ahora bien, si hoy, por cuanto a la exposición de la palabra, Dios nos concede, te concede entendimiento del amor con el que Él te ha amado y para qué te ha amado, y tú respondes con ese amor hacia atrás, hacia Él, y lo manifiestas guardando sus mandamientos, entonces Dios te dará una recompensa. El libro de Salmos, capítulo 91. Vamos a leer este salmo y al leerlo, el Señor sella esta bendición en nuestro corazón. Dice así, pueden ir subiendo, amados. Salmo 91, versículo 14. Dice lo siguiente, dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Santo, santo. Por cuanto en Él hayas puesto tu amor, el Señor promete librarte. Yo no sé qué batalla tú estás librando ahora mismo. No sé cuál es la lucha que estás librando. Pero si le amas a Él, Él es más grande que cualquier lucha, cualquier reto o cualquier dificultad. Si le amas a Él, Él te librará. Él te librará. Y podrás decir, como dice el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La libertad viene de Dios por cuanto has decidido en tu corazón amarle a Él y poner en Él tu amor. Él te librará, te pondrá en alto por cuanto has conocido su nombre. Santo, 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 santo. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.